Usted, antes de responder rápido, porque nosotros somos rápidos para responder, no sé si somos tan rápidos para pensar. Les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Usted cree que Dios cambia a las personas? Esto me trajo mucho problema en Facebook, ¿eh? ¿No? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Ustedes creen que Dios cambia? Ahora, si me van a dar una respuesta, más vale que me den. Y yo les pregunto, ¿y por qué? Justificación, eso. Piense, ¿Dios cambia a las personas? ¿Por qué no? A ver, usted que sacude la cabecita así, que está apurada por irse. ¿Por qué? Cortita, concisa y al pie. Buena respuesta, pero no del todo precisa. ¿Por acá? Vamos a hacer rápido, porque si no, vamos a hacer un debate de preguntas y respuestas. Si Dios pudiera cambiar a las personas, que de hecho puede, ¿por qué sacrificaría a su hijo? ¿No? ¿Para qué matarlo? Si podría haberte cambiado. Es decir, toda transformación y cambio en nosotros está suscrita a la obra de la cruz. Cuando nosotros oramos así, ay Señor, cámbiame, y Dios te dice, ¿qué onda? ¿No viste el sacrificio de mi hijo? Es verdad que Dios cambia, pero no cambia gratis. No cambia porque sí, nomás. No es un chasquido de dedo de Dios y ahí te cambio. ¿No? Algo tiene que producirse, algo tengo que ver, algo tengo que haber visto que me pueda producir el cambio, la transformación, algo. Y Dios dice, ¿de qué manera puedo cambiarlos? Si no es entregando a mi hijo para que todo aquel que crea y vea a Él tenga vida eterna, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, y todo el que lo vea será salvo. O sea, ese es el evangelio que está descolocado de la realidad de la cruz. Un evangelio que te presentan y te brindan, y no estoy todavía con el mensaje, pero sí tiene mucho que ver con las oraciones, amados. Porque si nosotros queremos que ciertas cosas cambien a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra administración, en las cosas que como personas tenemos, es imposible que suceda si no estoy viendo la cruz, si no estoy entendiendo lo que pasó ahí, si no hay algo de mí que no está experimentando esa obra maravillosa. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo en esta tarde para así ir al mensaje? Necesito que me reveles la obra de la cruz. Necesito que me reveles la obra de la cruz. Necesito que me reveles la obra de la cruz, porque todavía necesitamos experimentar los cambios, las transformaciones, la madurez, el crecimiento espiritual que requiere a los hijos de Dios. Necesitamos la intervención de tu Espíritu, Padre, para que podamos ver la obra de la cruz y entender todo lo que tú cambiaste desde ahí para nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. ¿Quieres darle gracias al Señor por la obra de la cruz? ¿Quiere darles gracias? Porque sin esa obra de la cruz no hubiera habido un comienzo de obra, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Diga conmigo, ¿con qué elemento la perfecciona?
Palabra, oración, cruz son sinónimos de transformación de los hijos de Dios. Es imposible. Por eso siempre decimos, y usted me va a escuchar, que las oraciones no están para mejorar, porque si no están para cambiarme, en el sentido de decir, bueno, Dios cámbiame, sin entender la cruz, Dios mejórame, podríamos decir, o Dios prospérame, por ejemplo, o Dios sáname, o Dios restaura, y no entender el gran factor fundamental de la obra de la cruz. Amados, nuestras oraciones no tienen fundamento. El fundamento de nuestra comunicación con Dios, digamos que la antena satelital de Dios es la obra de la cruz. Todas nuestras oraciones tienen que estar alrededor de la periferia de lo que sucedió en la cruz. Es nuestro satélite, ¿no? Ahí hay señal, ahí se me fue, ahí vino, ¿no? A los que somos más viejitos, que pintamos algunas canas y tenemos algunas 3 o 4 sotas, 5 sotas, ahí agarró ATC, ahí se ve el canal de Uruguay, estoy viendo Córdoba, ¿no? Bueno, esa es la cruz para nosotros, la periferia donde la sintonía con el corazón del Padre tiene frecuencia perfecta, donde todo nuestro ser interior se conecta con la vida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Yo le quería introducir esto porque oramos para permanecer en su realidad. ¿Podés decir al que está al lado tuyo? Oramos para permanecer en su realidad. Diga conmigo bien fuerte, su realidad. Su realidad. Su realidad. Porque la oración es fundamentada en entender la realidad de Dios, su realidad. Y ahí vamos a desarrollar este mensaje que tiene 3 partes. Seguramente decirle que está al lado tuyo, qué bueno va a ser que leas después, porque te va a hacer muy bien. Así que permanecemos en su realidad de 2 maneras, ¿sí? O 2 que están bien fundamentadas en lo que venimos hablando. Viendo al Señor y viendo desde el Señor. Diga conmigo, viendo al Señor y viendo desde el Señor. Esto es importantísimo, esta es su perspectiva, esta es la periferia de Dios, cómo Él mira, cómo Él observa. Y una cosa es importante, yo necesito introducir mi alma a la presencia del Señor, verlo al Señor en mi interior, poder comprobarlo en el resto de las personas que están en Cristo, poder visualizar a Dios en un sentido espiritual. Pero, amados, es mucho más importante poder tener su visión. O sea, lo primero es fundamental, es importante, pero lo segundo es el top 10. Ahí tenemos que llegar. Ahí tiene que graduarse la vida de oración. Es decir, Señor, yo tengo una primera impresión de ti. Yo sé que tú me salvaste, yo sé que tú me perdonaste, yo sé que estoy siendo nuevo, yo sé que hay algo distinto en mi interior, pero ahora necesito, como decíamos en algunas canciones, quiero tener tus ojos en mis ojos, quiero tener tu visión en mis ojos, quiero tener tu palabra en mi corazón. ¿Cómo es que dice? No me acuerdo, pero algo de eso tiene que ver. Y esa es la mutación que se tiene que dar en nuestro ser interior. Ver al Señor no es el propósito final, sino que el fin de esta visión es ver como Él ve. Diga conmigo, ver como Él ve. Mirarlo al que está al lado tuyo, así de arriba abajo. Mirar como Él ve. Ver como Él ve. No, por esto es importante, lo hemos hablado ya algunas veces. Pero, amados, si la oración no va a cambiar dentro mío la forma en que miro a los demás, la forma en que me veo, primeramente la forma en que te ves y después la forma en que empezamos a ver a los demás. Esto es fundamental, que necesitamos tener la visión de Cristo en nuestro interior. ¿Cómo Él ve? ¿Qué está viendo el Señor?
¿A dónde apunta su mirada? ¿Cuál es la causa? Cuando vemos como Él ve, nos graduamos en fidelidad. ¿Por qué fallamos muchas veces? ¿Por qué fallamos muchas veces? Porque no estamos viendo como Él ve. Porque cuando vemos como Él ve, lo que se crece dentro nuestro es fidelidad. Es fidelidad. No puedo fallar porque estoy viendo como Él ve. Y eso es la oración. La oración construye la visión dentro nuestro. Construye lo que Él está viendo. Lo construye, te hace ver como Él ve. Juan, ¿qué ves? Una y otra vez se le preguntaba en Apocalipsis, Juan, ¿qué estás viendo? Porque conforme estás viendo, será como se desarrolle en tu vida. Y hasta que Juan entendió, él dijo, ven, sube acá. Y ahora la visión cambió, cambió la perspectiva, cambió el lugar desde donde se está viendo las cosas de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Desde ese momento podemos colaborar con Él, dado que todo lo que estamos viendo desde su mente es perfecto, es conforme a su voluntad. Gracias, hija. Es como Él lo siente, lo ve. ¿Cuántas veces, muchos aquí van a entender esta parte, principalmente los que han tenido gente trabajando a su alrededor o para ellos, ¿sí? ¿Cuántas veces alguien quiso ayudarnos a hacer algo específico y luego tuvimos más trabajo por causa de esa ayuda que no fue como nosotros esperábamos? Los que alguna vez lo puse a trabajar a Agustín y a hacerme un pastón. Me lo hizo todo. Pero te dije que así no, cabeza de chorlito. Me lo hiciste muy blando. Ahora tráeme para endurecerlo. Ahora tráeme agua para ablandarlo. Agustín, mojame el ladrillo. Y era chiquito, tenía 11, 12 años por ahí. Agustín, mojame el ladrillo. ¿Cómo me va a dar ladrillo seco? Amados, muchas veces, escúcheme, se supone que para ser un verdadero colaborador no alcanza con ser voluntarioso. Decirle que está lo tuyo no alcanza con ser voluntarioso. Decirle, la iglesia no es el cuartel de bomberos voluntario. Diga conmigo, la iglesia no es el cuartel de bomberos voluntario. La iglesia es la casa de Dios donde los hijos se reúnen para ministrarle al Señor, para tener una vida de oración en el Espíritu. Amén. Así que, por las dudas, decirle al que está a tu lado, yo sé que vos lo sabés, decirle, pero con ganas, yo sé que vos lo sabés, pero cuando te vayas de acá, decirle, cuando te vayas de acá, en un ratito más, mirá que seguís siendo casa de Dios. Pablo estaba muy preocupado, dice, perdón, esa parte no. Se supone que para ser un verdadero colaborador no alcanza con ser voluntario, sino que es necesario tener su conocimiento, tener su visión, mirar como el Señor mira, observar, sentir. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Se entiende? Entonces no puede faltarnos las cosas de Él en nosotros. Y esa es la realidad de por qué alguien crece en Cristo o por qué Cristo crece en esa persona. Porque hay algo de la vida de Él que se desarrolla en nosotros. Salvando la distancia y por el tiempo, nosotros te vas dando cuenta que vas cambiando. Porque ya no mirás como mirabas antes. Ni sentís como sentías antes. No tenés los mismos rollos que antes. Digo, de acá, ¿no? Entonces, solo así podremos hacerlo como a Él le agrada. Diga conmigo, solo así podremos hacerlo como a Él le agrada. No voluntariosamente, aunque no está del todo mal. Ponerle toda la gana, ponerle toda la actitud. Vamos a hacerlo para el Señor. Pero el Señor dice, hacelo como a mí me agrada, no como vos querés. Gracias por ese amén. ¿Cómo es? Hacelo como a mí me agrada, no como vos querés. Aleluya. Pablo estaba muy preocupado con la mayoría de las cartas apostólicas, pero principalmente con los corintios. En muchas frases él dice, no quiero que ignoren. Ustedes deben saber
quiero que sepan. Y así, y en otras indirectas más, Pablo era muy preciso para decir, no quiero que ignoren, quiero que sepan, que haya oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento del Señor, ¿no? Que tengan inteligencia espiritual. O sea, Pablo abocaba su vida a que todo lo de Cristo, yo sé que ustedes tienen la mente de Cristo, ahora tienen que aprender a desarrollar la mente de Cristo. ¿Qué voy a orar cuando ore? Mi lista de peticiones, que muchas veces están llenas de fiado. O vamos a orar desde la mente eterna de Cristo. Por eso digo, necesito todo lo de Él en mí, para que me empiece a ministrar el Señor en mi interior. Cuando se intenta realizar una tarea sin el conocimiento suficiente, se fracasará en la misión y otros lo sufrirán, no solo nosotros, amados. Y aquí nos ponemos un poquito serio, ¿sí? Cuando se fracasa en la misión, aunque lo quisiste hacer con toda tu buena voluntad, con todas tus ganas y con todo tu empeño, pero si no lo hiciste con la pericia de estar conociéndolo al Señor, con la pericia de su palabra, amados, lo que hay en riesgo es la vida espiritual de otro. Y yo no lo estoy diciendo por decir, lo que lo vamos a ver desde la Escritura. Cuando dejamos de ver su realidad, nos adentramos en una vida que escasea de conocimiento, ya que extraviamos su perspectiva y lo que hacemos, lo hacemos según nosotros creemos conveniente. A mí me parece, por eso, amados, la iglesia no es democrática. La iglesia no es democrática, no es la voluntad del pueblo. Diga conmigo, no es la voluntad del pueblo. No, esto no es un club donde se vota por una comisión, donde se vota según el criterio de cada uno de ustedes o la opinión de cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a hacer en los pasos siguientes? ¿Se entiende? La iglesia no es eso. Ya hubo una iglesia así en Apocalipsis, se llamaba la Odisea. Laos, pueblo, Odisea, la voluntad del pueblo. Y es la que más sufrió las reprimendas de Jesús. ¿Por qué no es así? Porque no es lo que a nosotros nos conviene o lo que yo quiero imponer o lo que yo siento, sino que es lo que Él me está hablando, lo que Él nos está hablando corporativamente. Por eso las oraciones, cuando empiezan a ser de cuerpo, son fundamentadas en la voz del Espíritu. Estamos oyendo lo mismo. Pastor, vamos para allá porque estamos oyendo lo mismo, estamos viendo lo mismo, estamos sintiendo lo mismo, ¿me entiende? Pero si ella agarra para allá, ella agarra para allá, él agarra para allá, él agarra para el otro lado, entonces ¿qué hace? Vamos a votar, a ver quién gana. Diga conmigo, esto no puede ser. Y esto es lo que vio Pablo en Corintios. Unos son de Pedro, otros son de Pablo, otros dicen que son de Cristo, otros son de Apolo. Pará un poco, esto no es una democracia. Esta es la voz del Espíritu Santo que conduce la iglesia. Y es fundamentada en su palabra. Dios mío, en su palabra. En su palabra, amado. La falta de conocimiento que nos da su realidad nos descalifica como colaboradores, ya que una mala ejecución puede poner en riesgo la vida de otros. ¿Sí? Recordemos al joven, ay, no te pasé los pasajes. ¿Tenemos qué? Me perdí en la adoración. ¿Tenemos tiempo? ¿Se puede hacer algo? Mamá, ¿podés atender a ese nene? Deme un segundo, estamos en vivo, ¿no? Pues la podemos poner en otro versículo, en otra versión, ¿no? Bueno, yo te las paso todas y esta la ponemos en la que más rápida. Diga conmigo, el pastor es humano y también se puede equivocar. Bueno, ahí está. Es Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 en adelante. Mire, cuando uno es inexperto, todos somos inexpertos. En realidad todos nos estamos volviendo expertos. ¿En qué? ¿En qué nos volvemos expertos? En oír al Señor, en ver al Señor, en cada vez
estoy teniendo una impresión más clara de Él en mí. ¿Entiende? No me estoy viendo yo solo, creyendo en Dios. Estoy viendo cómo es Cristo en mí. ¿Cuántos están teniendo ese conflicto? Gracias, hija. Ya somos dos. Permiso. Gloria a Dios. Porque ya somos dos los que están teniendo ese conflicto. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Diga conmigo, es como Él quiere. No es como yo quiero. Amén. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado. En esta versión dice sin saber. No sabía lo que era. Diga fuerte, no sabía lo que era. Parece inocente, pero está ahí por algo, ¿sí? Sirviendo el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: ¡hombre de Dios! Esto es veneno. Así que no pudieron comer. Verso 41. Entonces Eliseo ordenó: tráiganme. ¿Qué pidió que le traigan? ¿Qué le pidió que le traigan? Traed, y esparció en la olla y dijo: allá arriba, ¿qué dice? Ah, no la veía, perdón. Harina. Traed, dígalo fuerte. ¿Qué trajo? Harina. ¿De qué está hecha la harina? ¿Qué es Jesús? El pan de... Téngalo presente, amén. Después de echar la harina en la olla, dijo: sírvale a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que le hiciera daño. Es decir, amados, el joven fue muy voluntarioso. Dijo: me mandaron a hacer lo que me mandaron a hacer, yo voy y preparo la comida. Traje esto. Resulta que lo que metió en su inocencia y en su buena voluntad, metió algo que producía veneno, mortandad. Aquí hay mortandad, aquí hay muerte. ¿Qué quiero decirles con esto? Que es muy importante para Dios cómo oramos, desde dónde oramos, para qué oramos, por quién oramos. He escuchado testimonios, y no estoy hablando solo de aquí, y de otros pastores. Un pastor que estaba pasando un momento difícil de salud, y cada vez que oraban se sentía más mal por él. Porque no toda oración produce sanidad, y no toda oración produce vida. Porque nosotros tenemos que aprender a discernir desde dónde está fluyendo la oración del corazón. Es importante, la oración nos mantiene en su realidad, y cuando permanecemos en su realidad, viéndolo a Él, podremos colaborar con fidelidad con su propósito. El joven no fue muy voluntarioso, pero si él hubiera discernido que el fruto que estaba llevando tenía veneno, amados, la palabra produce la verdadera comida. La harina ahí representa la palabra de Dios, el pan de vida. El pan de vida en lo que le damos a otro. ¿Se imagina hacer una olla popular e enfermar a todo el mundo? Le pusimos toda la onda, la buena voluntad. ¿Por qué cree que nosotros oramos cuando hago las polladas? Y santifico los... ¿Por qué Jesús dijo santifiquen los alimentos cuando oran? ¿Por qué nos enseñaría a santificar los alimentos? Y eso, si no lo están haciendo, pónganlo en práctica, porque después yo no curo el empacho. Amén. Oramos para permanecer en su realidad. Diga conmigo, oramos para permanecer en su realidad. Oramos. Ver como Dios ve es ver otra realidad, y es
entrar en esa realidad. Es entrar en su realidad es nada más ni nada menos que ser sacado de mi realidad, de nuestra realidad, y adentrarnos en su realidad. Ver lo que el Señor está haciendo, ver lo que Él quiere para su iglesia, para su pueblo, para su propósito. Y esto es realizado, como dije, por la obra de la cruz. Solo su cruz nos saca de nuestras expectativas humanas. Y hoy Debo nos enseñaba sobre las victorias. O sea, no son las victorias para nosotros, sino para poder producir a través de nosotros el propósito de Dios sobre la tierra. ¿Me entiende? O sea, no es que yo me quiero tomar parte del crucificado para un beneficio personal, sino que mi beneficio personal será que lo de Él se expanda sobre la tierra. Y de rebote, el Señor hará que todo aumente en nuestra administración. ¿Se entiende? Diga conmigo, lo que hacemos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por Él. Eso nos califica como siervos de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo es alguien que no hace algo para Él, lo hace para el Señor. Y eso es algo que se revela en el interior, que nada de lo que hacemos, ni nada de lo que tengo me pertenece, todo es de Él y todo es para Él. ¿Me entienden? Eso es precioso, amados. Solo su cruz absorbe mi realidad para abrir mis ojos espirituales a su realidad. ¿Se acuerdan la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan? No tenía nada. No tenía nada. Esa era su realidad. Hasta que apareció el varón de Dios. Esa era su realidad. Pero hasta que apareció la palabra profética, hasta que algo de Dios se manifestó en ese corazón. A veces sucederá que lo económico, que las relaciones, que los problemas laborales, que, no sé, los sentimientos del corazón, los rollos que tenemos en la mente, un montón de cosas que están en nuestra vida, ¿sí? Como así decirlo, amados, hay nuestra realidad. Dios no vino a arreglar nuestra realidad. Dios vino a darnos su realidad. Y en su realidad encontramos su propósito por el cual Dios te salvó. Dios no te salvó para mejorar tu realidad. Dios te salvó para darte una realidad mucho más gloriosa, eterna, sustancial, maravillosa, llena de propósito. Y esa es la realidad de la oración. Señor, quiero ver tu realidad. Porque si miro mi realidad, Señor, ¿a dónde te dejo la factura? ¿Entiendes? Qué hermoso es eso. Si no estás dispuesto a morir en su cruz, entonces nunca vas a poder graduarte de colaborador de su propósito. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quieren ser colaboradores del propósito de Dios? Es como la pregunta que hice hoy, ¿no? ¿Dios te cambia? Si quieres, ¿se acuerdan cuando le dijo al joven rico encima era? No era pobre, era rico. Le dijo, ¿quieres ser perfecto? Y es lo mismo que le estoy preguntando ahora. ¿Quieres ser colaborador? ¿Quieres ser colaboradora? Ya me da miedo darte respuesta, pastor. ¿Y qué le respondió el joven? ¿No? Jesús le dijo, lo desafió en el corazón, anda, vende todo lo que tienes, ¿no? Dáselo a los pobres y tú ven, toma tu cruz y sígueme. Y encontrarás tesoro, ¿no? Y todo lo que el Señor... Pero primero le preguntó, ¿quieres ser perfecto? O sea, la perfección que Dios quiere en nuestra vida depende de que si estoy dispuesto a morir por Él o para Él. Está bien, no predico más. Me falta un ratito, me van a tener que aguantar un rato más. Porque sin morir a nosotros mismos, su realidad seguirá siendo una fantasía. Los que tenemos un par de años, otra vez de vuelta, nos criamos con dibujitos que decían fantasías animadas de ayer y hoy. Estos pibes de ahora no entienden nada de eso. Pero nosotros nos criamos con eso. Apenita tenían color los dibujitos de eso. Y se movían así como, no sé, que parecían muertos vivos. Se movían así todo.
Y te decía al final, fantasías animadas de ayer y hoy. Amados, si nosotros no morimos a nuestra vieja naturaleza, si la oración no produce esa metamorfosis en nuestro interior, entonces nos vamos a quedar anclados en que, bueno, lo mejor está por venir allá cuando, ¿no?, me salga de este cuerpito. ¿Será? Y no sé por qué no lo va a ver, porque va a estar durmiendo. Porque dice que dormiremos en el Señor. Pero cuando Él venga, ahí habrá fiesta en los cielos. Entonces, hay algo, amados, que Dios quiere producir en la tierra y nosotros como iglesia no podemos estar descolocados de esa realidad. Mientras viva, viviré para morir, Señor. Viviré para morir y vivir en ti. Morir y vivir en ti. Y entonces tu realidad cada día estará más fuerte en mí, en mi visión, en mi corazón, en mi forma de ser, en lo que voy a administrar. Y esa realidad se convertirá en mi realidad. ¿Y saben qué van a capturar tus hijos, tus nietos? Esa realidad. La pregunta que te van a... ¿Saben cuál sería la pregunta más difícil que me puedan hacer el día que esté por irme con el Señor? ¿De qué te sirvió ir tanto tiempo a la iglesia si no le puedo dejar algo sustancial a mi hijo, a mis nietos, a mi generación? El evangelio tiene que ser vivo, tiene que ser una realidad, y tienen que ver que todos los días hay cambios por la obra de la cruz, en mi forma de ser, en mi forma de sentir, en mi forma de visionar la vida, en mi forma de proyectarme, en mi forma de avanzar, en mi forma de hablar con mis hijos, con mi esposa, con mis nietos, con mis hijos, con mis hermanos, con lo que sea. Porque Dios va a producir esos cambios si la obra de la cruz es real en nosotros. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, la cruz no puede faltarme en la oración. No puede faltarme la cruz en la oración. La cruz de Cristo. Pablo dice, yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Qué vamos a predicar nosotros en la oración? A Cristo crucificado y nosotros juntamente con Él. No nos puede faltar. Bienvenido al club de los crucificados. Amén. Tenemos su conocimiento y es vivir en otra realidad donde lo que es real para Dios es real para nosotros. Mire, Hebreos capítulo 11, verso 3. Vamos rápido ahí. Hebreos capítulo 11, verso 3. A los jóvenes, esto es importante, chicos. Ustedes están captando muchas cosas. Están entendiendo, me hablan, me escriben. Están captando cosas del Espíritu, pero a la vez están teniendo una vida natural. Y necesitan ir mutando a la vida espiritual. Y no se puede mutar a la vida espiritual sin tener la palabra de Dios. Necesitan la palabra de Dios como un salvaconducto para decir, estoy yendo bien. Estoy yendo bien, estoy orando bien, estoy conociendo bien, estoy expresando bien al Señor. La vida de Cristo se está formando bien en mi interior. Sé que hay cosas, sé que todavía fallo, sé que erro muchas veces, pero vamos bien. ¿Cuándo anduvieron a ver en un auto en 3 cilindros? Está fallando, pero vamos bien. Va para adelante la cosa. O con la bicicleta rota con los rayos. Así, va para todos lados. Cuando andaba en la moto y se rompió el amortiguador, iba a los saltitos. Pero íbamos bien. Vamos fallando, pero vamos bien. ¿Alguien puede decirlo conmigo? Estamos fallando, pero vamos bien. Vamos para adelante. ¡Aleluya! Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos. Alguien tiene que gritar bien fuerte esta palabra. Por la fe, siento dice. Siento que nadie me quiere. No, eso era. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué cosa? Decirle que está al lado tuyo, me parece que no venís del mono. Me parece que no venís de la monada vos. Vos venís de la palabra. A no ser que venga de otro universo. Porque si venís de este universo, venís por la palabra de Dios. Amén. Dice, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no
se veía. De modo que lo que se ve, de lo que se ve, mirá lo que está al lado tuyo, esto que se ve de vos, todo esto, lo natural que nos rodea, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué tengo que ver yo? Lo que no se veía. ¿Que a dónde me tiene que llevar la oración? ¿A dónde me va a llevar el Espíritu? A conocer lo que no se veía, porque de ahí viene todo. Aleluya. Yo sé que a nosotros nos encantaría que acá se esté paseando Jesús el Nazareno, ¿no? Y que nos esté... Pero ya está, ya pasó eso fue historia. El que está en nosotros es el Cristo glorificado, el que resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre y se impartió en nosotros por su Espíritu. ¡Aleluya! Y de lo que no se veía, todo fue hecho. La fe te hace entender. La fe te lleva a un lugar de entendimiento de las cosas eternas. Diga conmigo, su realidad, la realidad de Dios se vuelve tangible y visible para nosotros por medio de la fe. Aleluya. Quiero vivir la realidad de Dios y querer vivir la realidad de Dios y aislarme de su palabra me va a llevar a un lugar de incoherencia. Si yo me aíslo de la palabra pero a su vez digo, ¿no? Quiero vivir en la realidad de Dios, no va a poder sustentarse, porque la palabra de Dios es cruz a nuestra vida. Es fácil. Mirá si no es cruz. Tenés que perdonar a esa persona que no podés. Palabra de cruz. Es locura para el que se pierde, pero para el que se salva es poder. Amén. Para Dios lo real es lo espiritual, lo eterno, lo interno. ¿Alguien puede tocarse? Lo interno, lo invisible, la sustancia de vida. Lo eterno está dentro tuyo. La sustancia de vida está dentro tuyo. Lo espiritual está dentro tuyo. Eso es la vida de Dios en nosotros. Y no nos podemos escapar de esa realidad. La gente nos pintó un evangelio y un cielo donde parece que nos salíamos del cuerpo con la imaginación volando del otro lado del velo de la muerte. Amados, sin tener presente nuestra vida en el Señor. Cuando los hombres naturales veían a Jesús, solo veían al hijo del carpintero. Pero cuando el Padre hablaba, Él decía: este es mi amado y eterno Hijo en que tengo complacencia. Decía que trato yo. Te van a decir la Moni del barrio del 9 de julio. Pero si esta es la Moni, es la Marta del fondo de la Villa Verde. En Santa María. Pero no es esa la realidad nuestra. ¿Alguien puede decir amén? Esa no es mi realidad. Esa no es mi realidad. Podrán decir todo lo que quieran, podrán decir que soy el hijo del carpintero, del basurero, del no sé, de lo que quieran decir. Pero mi realidad es que Él sigue diciéndonos en Cristo: este es mi Hijo amado en quien yo siento complacencia. Este es todo lo que están en Cristo, son hijos de Dios, aleluya. Y podrán decir lo que quieran, pero mientras nosotros permanezcamos en Él, aunque andemos fallados, pero vamos hacia adelante, aleluya. Dáselo al Cristo de la gloria, amén. La única manera de permanecer en su realidad es mediante una genuina vida de oración, amados. Genuina vida de oración. Y esto tiene que ver con genuino. Sí, Señor. Rómpeme y vuélveme a hacer todas las veces que quiera. Procésame, pásame. ¿Cómo? ¿Viste las procesadoras nuevas? Las mini pimer. Me encantan las mini pimer. Que antes tenía que estar con el cuchillito, ajo y perejil, chiqui. Y ahora no, le mandá mini pimer para todo. ¿Sí? Esa es tu cruz. Así que cada vez que agarre la mini pimer, piensa en la cruz de Cristo. Ahí donde estamos siendo procesados, donde la vida del Señor se está formando en nosotros y descartando todo. Esto no, esto sí, esto no. No, ahí el Señor está descartando lo que no es Cristo en nosotros. Y por medio de la cruz nos afirma en su realidad.
La oración nos permite ir más allá de nuestras realidades temporales y efímeras para adentrarnos en su corazón y en su verdad. Amados, ¿qué es milagro? No sé por qué estoy diciendo esto, pero no estaba acá escrito. ¿Qué es milagro? Milagro para el ser humano es algo que altera lo natural. ¿Sí? ¿Sí o no? Milagros básicamente es algo que alteró eso natural. Porque lo natural de Dios es vivir en los milagros. ¿Se entiende? ¿Por qué los apóstoles, cuando iban predicando, sanando, liberando y haciendo milagros extraordinarios? Es decir, que había milagros ordinarios. Y los apóstoles empezaron a hacer milagros fuera del ordinario. Así que imagínense en el Señor. Entonces, amados, para ellos era normal. ¿Alguien puede decir conmigo normal? Normal. Vas a vivir en la realidad de Dios y los milagros van a ser normales. Y cuando hablo de milagros, hablo de todos los milagros que la Biblia contiene. Porque nosotros vivimos en la realidad de Dios. Jóvenes, si tenés que orar por un amigo, si tenés que orar por una amiga, en el colegio, si tenés que orar por una familia, orá creyendo que vivís en su realidad. Y que lo que es imposible para esa persona es posible para ti. Es posible porque vives en la realidad de Dios. Pero lo tienes que creer con el corazón. Tienes que ir más profundo de tu propia realidad. Y decir, mirá, yo no voy a hacer nada, pero el que vive en mí es poderoso para hacer que todas las cosas sean nuevas. Gloria a Dios por ese amén. Bendito sea el Señor, amados. No tendrás nada a veces en la ladera. He escuchado milagros extraordinarios en África, de Dios todavía multiplicando los alimentos en la olla para los niños. He oído milagros extraordinarios, pero no hacemos un evangelio de milagros. El evangelio nuestro es Cristo. Él es el milagro más glorioso, porque un milagro nos tiene que llevar a la gloria de Dios. Y esto es maravilloso. No desista de que Dios te use para hacer milagros. No desistas. No desistas. De más, tienes que desearlo. Dios, úsame para que tu voluntad se haga y transforme esto en tu realidad. Todos nacimos descolocados de su realidad y necesitamos volver a conocer esa realidad de lo que era invisible para los humanos. Pero esto no se alcanza solo con desearlo. ¿Alguien puede decirlo conmigo? No se alcanza con deseos. Esto se alcanza con experimentar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo realizó milagros extraordinarios? Porque se le reveló la cruz de Cristo, que es mucho más profunda que la cruz que Jesús vivió. Y no quiero meterlos en un rollo profundo, pero sí quiero decírselos. Pablo vio una cruz y un inmolar de Jesús mucho antes de que todo fuera existido. Y hay algo que Pablo vio y por eso pudo hacer algo más extraordinario. Los milagros que acompañaron a Pablo y a su comitiva fueron extraordinarios. Wow. Nunca pensó esto o sintió esto, escúcheme, que alguna de nuestras crisis han sido cruz para el Señor. Se me están yendo los... Cada vez se están yendo más lejos. Más lejos. Cuando la palabra hablaba, cada vez se acercaban más a Él y como que ahora se están yendo más lejos. Pregúntale que está al lado tuyo, ¿alguna de tus crisis? Decirle con ganas, ¿nunca te pusiste a pensar que capaz que era la cruz de Cristo? Y mientras nosotros estábamos así, Señor, líbrame de esta crisis. Y el Señor dice, pará que lo escribí bien, no puedo. Necesito que experimente la cruz de mi hijo para ver cómo yo quiero que veas mi realidad. Mientras nosotros oramos al revés,
Señor, líbrame de esta crisis. Dios dice, no lo dice así. Así lo digo yo. Y yo te voy a acompañar en el proceso. Y te voy a ayudar. Pero por dentro es la cruz. Te reís porque... Vos te reís porque sabemos. Debemos entender la verdad o la real verdad de Dios. Debemos entenderla. Dios nos ama. Eso no pasará de moda. Pero su gracia será suficiente en las crisis. Su misericordia se renueva cada mañana. Y su bondad, nadie es más bueno que Dios. Pero muchas cosas colaboran como cruz para decir, Señor, es verdad, no es como yo quiero. Tiene que ser como tú dices. Tengo que verlo desde tu visión. Tengo que verlo desde tu propósito. Esta crisis financiera, matrimonial, con mis hijos, no sé, lo que sea que estés viviendo, no entramos al aposento alto o secreto a victimizarnos por lo que estamos viviendo, sino que le entregamos al Señor todo lo que nos aflige, pero le decimos, Señor, si de esta aflicción, amados, Dios no se complace en tu sufrimiento, no se complace en el sufrimiento de nuestra alma, pero sí Él entiende que muchas de las cosas que sufrimos es Cristo formándose en nosotros. Y nosotros tenemos que verlo así, porque si nos vamos a victimizar, mire, el que se victimiza en la oración después termina buscando culpables, sí o sí, porque lo que me pasa a mí es por culpa de él. Y ahí entramos en un factor de error y otra vez estamos fallando, pero por lo menos está sentado acá escuchando esta palabra. Estamos fallando, pero Dios me está dando entendimiento. Por la fe entendemos que la palabra hace todo nuevo. Trae de la realidad mía su realidad a mi vida y la hace todo nuevo para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria sea al Señor. Voy cerrando con esto. La realidad de Dios es espiritual, la realidad humana es natural. Para los espirituales, lo espiritual es la realidad de Dios. Para los naturales, la natural es su realidad. Para los naturales, lo natural es su verdad y no podremos cambiarlo a no ser que intervenga la revelación en ello. Mira, hermanos, no estoy orando para cambiar a las personas. No estés orando para cambiar a las personas. No estés orando para cambiar a las personas. Ora en esta dirección. Padre, que se revele Cristo en él o en ella. Padre, oro en esta mañana o en esta noche o en esta madrugada. Padre, y lo único que te pido es que solo tú tienes el poder de revelar a Cristo, de correr los velos. Solo tú tienes el poder de hacer que lo que parece imposible para mí sea posible para ti. Solo tú tienes el poder de notificarle a esa persona que Cristo murió por él o por ella. Amados, no ore, Señor, quítale esto, o sácale aquello, o Señor, cámbiale el carácter. No ore así, porque Dios no va a actuar. Van a ser oraciones vanas, vacías de entendimiento. ¿Qué estamos haciendo en esta temporada, en este mes? Entendiendo cómo oran los hijos de la casa. Y yo sé que por ahí todo no lo vas a capturar, pero algo se va a prender en tu interior. Y lo vas a notar, porque cuando vayas a orar, algo glorioso tiene que empezar a estallar dentro tuyo. Señor, mire,
Los espirituales empiezan a orar así: Señor, bautízame en el Espíritu Santo, bautízame en lenguas de fuego, Señor, bautízame con los dones del Espíritu. Señor, empieza, así oran los hijos, empiezan a pedirle los recursos espirituales al Padre. Diga conmigo: no soy hijo mendigo, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos todos los recursos espirituales para que Dios te use donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, donde a Él más se le ocurra usarte. A veces no te usará delante de la persona, pero te usará con lágrimas de rodillas en los pies de tu cama, clamando, intercediendo, rogando por esa alma. Y eso es único, porque es donde el Señor te ve y donde no recibe los aplausos de nadie. Y esas son gloriosas, mis hermanos. Muchos de ustedes son el resultado de oraciones con lágrimas, porque el que sembró con lágrimas, con regocijo va a cosechar. Son las lágrimas de Cristo por esa alma. Y eso es importante para el plan de Dios, amado. Que el Espíritu Santo le siga ministrando, le siga trayendo entendimiento, revelación de las cosas que son importantes para el Señor. Ya no oro más por este desgraciado. Ahí está orando la vieja naturaleza. Ahí está orando la victimita. Ahí está orando el víctimo. No. Voy a seguir orando por vos, desgraciado. Pero ahora lo voy a hacer desde otro lugar. Aleluya. Cerramos con esto, amados. Colosenses capítulo 1, verso 8 en adelante. Es largo el pasaje, pero es sustancial para lo que el Espíritu nos habló en esta noche. Colosenses capítulo 1, verso 9. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuántos dicen santo es el Señor? Santo, santo, santo es el Señor. Gracias por hablarme, Padre. Gracias. Gracias por hablarle a la iglesia, Señor. Nos hace bien tu palabra. Nos hace bien tu mensaje. Nos hace bien la palabra que se desprende de la cruz y traspasa todo nuestro ser interior. Gracias, Señor. Colosenses capítulo 1, yo lo voy a leer en la NBI, mire. Por eso, desde el día que lo supimos, que hubo noticias de ti, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión como espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con todo su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado, toca lo que está al lado tuyo, Él te ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de luz. Es decir, Él nos mete ahí. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y diga conmigo, en la Biblia dice así, la supremacía de Cristo. ¿Por qué nos trajo a ese reino de su Hijo amado? ¿Quién es ese Hijo amado? Mire, ¿quién es Él? Diga, léalo conmigo, ¿se anima? Vamos a leerlos todos juntos, ¿sí? ¿Quién es Él? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados u autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas
que por medio de Él forman un todo coherente. Él es, tóquese, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él en toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Oh, sí, Señor. Vamos, dele ese aplauso al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad en el conocimiento más profundo de la vida que portamos, la vida eterna que portamos. ¿Quieres ponerse sobre tus pies? ¿A dónde te va a llevar la oración los próximos días? A Él. Diga conmigo, a Él. A Él. Y mientras escribía este mensaje y copiaba esta palabra aquí, ¿sabes por qué lo mató? ¿Sabes por qué lo echó a la cruz? No solo para rescatarnos y reconciliarnos. Esto fue muy loco, hija. Entendí. Porque Él tenía que ser el primero entre los que resucitaban. Él tenía que ser la primera semilla, el primer fruto de Dios. Para que sea una nueva creación. Él tenía que morir y volver a resucitar. Y ser el primero entre todos los que estamos resucitando en Cristo cada día más. Esto es maravilloso, amados. Si lo entiendes, por el Espíritu Santo te lo ruego, Señor. Revélale a mis hermanos la profundidad de la cruz, para que las victorias eternas que Cristo conquistó allí se hagan tangibles, visibles en la administración de las vidas, en la administración de sus hogares, de sus finanzas, de las relaciones interpersonales que tienen con sus hijos, sus cónyuges, aún con sus parientes más cercanos. Señor, que realmente esa nueva creación que tú deseas ver sobre la tierra lo exprese a Él, que Él es el primero en todo, que Él es el digno y el único merecedor de toda alabanza, adoración que fluye de nuestros labios y de nuestro corazón. Señor, guíanos, Espíritu Santo, guíanos. Guíanos, Espíritu de la realidad de Dios. La palabra verdad. Y el Espíritu los guiará a la verdad. Y la palabra verdad traducida allí es una palabra griega que se llama aletheia. Y la palabra aletheia significa la realidad de Dios. Es decir, la verdad que nos hace libre es la realidad de Dios revelada en nuestro interior. Por eso, cuando Jesús decía, y la verdad los hará libres, y el conocimiento de la verdad los hará verdaderamente libres. ¿De qué? De la esclavitud al pecado, de la mentira, el engaño, el viejo hombre, el mundo, la vieja naturaleza. Los apóstoles ya no tenían adjetivos calificativos para manifestar lo que era la sustancia contraria a Cristo, la carne. Señor, nos presentamos delante de ti. Hemos hecho muchas veces de nuestro corazón una cueva de ladrones. Yo soy el primero que doy un paso al frente y me arrepiento, Señor. Y quizás hay muchas cosas todavía
que hasta que tú no las desparramas, Señor, no me doy cuenta que están ahí. Señor, entra a esta casa, toma tu lugar, desparrama todo lo que tengas que desparramar dentro mío, Señor, porque no quiero que nada permanezca quitándote la gloria a ti. Voy a orar porque no quiero que nada de mí se interponga en tu gloria y la creación. No quiero que nada de mi naturaleza humana, carnal, diabólica, como dice Santiago, se interponga entre tu gloria y la creación. Somos hijos de la gloria de Dios, los hijos de la gloriosa vida de Cristo. Y la creación será librada de la corrupción de pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alguien tiene que clamar en esta noche. Alguien tiene que clamar en esta noche. Yo quiero eso. Quiero eso para mi casa, quiero eso para mi vida, quiero eso para mi generación, quiero eso para mis días, quiero eso en mi congregación. Por eso voy a orarte, decirle que está al lado tuyo, por eso voy a orar por ti. Por eso voy a orar por ti, para que seas librado de todo lo corrupto. Para que mis oraciones sean puras delante del Señor. Para que la cruz sea real. Para que la cruz sea real en lo que administramos. Para que el aposento alto se haga realidad en nosotros. Porque siempre era sube acá, ven aquí. Y subiendo a Jerusalén, ven, sube el monte Sinaí, ven, sube acá y te mostraré. Porque siempre a los profetas, porque siempre iban yo corro la carrera. Y Pablo decía, como si tuvieras obstáculo, no me importa, voy corriendo la carrera, mirando al blanco perfecto, como si fuera una cuesta arriba. Amados, eso está bien en cierta parte, pero si yo no voy corriendo y algo de mí se va descartando, entonces correré y parece que nunca avanzaré. Parece que estuviera en una cinta. ¿Viste las cintas de correr? Corres, pero siempre estás en el mismo lugar. O las bicicletas esas fijas. Bien nos hacen a nuestro cuerpo físico, pero en el espíritu, amados, diga conmigo, los cambios tienen que venir por la obra de la cruz. Y se tienen que manifestar que vamos avanzando, que vamos progresando, que Cristo se está formando en nosotros, que hay gloria de Dios entre nosotros, que las cosas se están liberando en nuestra administración, que lo que estuvo truncado, parado, paralizado por mucho tiempo, hay oraciones celestiales que están contenidas en tu espíritu, que serán liberadas. Que serán liberadas. Ya basta de oración.